Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos dé sabiduría, Padre, y entendimiento, Señor, para escuchar su palabra, Padre. Ayúdenos, Señor, a meditar en ella y, sobre todo, ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Hermanos, estoy seguramente algo ustedes han hecho desde niños, de lo cual se han sentido orgullosos. Piensen por un momento qué cosa ha sido, ¿no? Por ejemplo, yo desde niño, yo hacía torres de Lego. Y cuando la terminaba, me sentía orgulloso, me sentía satisfecho de alejarme y ver esa torre. Para mí era lo más alto, seguramente era este tamaño, ¿no? Pero para mí era muy alta. Y me sentía satisfecho. Seguramente ustedes también, al hacer algo en la casa desde niño, o de repente en la universidad, de repente en su casa han hecho algo de lo cual se sienten bien. O tal vez en el trabajo o aquí en la iglesia, que lo han terminado de hacer y han dicho, wow, lo logré. ¿Cómo hicimos eso, no? Así como el caso de ayer, era una expresión para decir, wow, lo logramos. ¿Cómo hicimos eso? Pero bueno, ahora imagínense al Señor, que luego de haber terminado los cielos, la tierra, los ríos, los animales, los árboles frutales, ¿cómo se pudo haber sentido el Señor? Dice la palabra que Él terminó y vio que su obra era buena y descansó. Y en esa obra perfecta estaba el hombre. Y le dio un propósito al hombre. Le dijo, trabaja y cuida del huerto. No le dijo, oye, mira, duerme, agarra de los frutos, descansa, tranquilo. Le dijo, no, trabaja y cuida del huerto. Le dio un propósito al hombre, una responsabilidad a tomar. Pero en esa responsabilidad que Dios le dio al hombre, el hombre se hallaba totalmente solo. Dice la palabra en Génesis, capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y sabemos que Dios crea a la mujer, a Eva, desde la costilla del hombre. Y hermanos, he aquí otra creación perfecta. Podemos decir que ya la creación con la mujer ya estaba completa. Era la creación perfecta. Imagínense, el hombre cuando ve a la mujer dice en el 23, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Imagínense cuando Adán ve a la mujer y se sorprende. ¡Wow! Esto es ahora huesos de mi hueso, carne de mi carne. Y la traducción de hueso no es la que conocemos comúnmente ahora, que es un hueso largo, fuerte, compuesto por células. A la traducción quiere decir fuerte. Hueso quiere decir fuerte, uno mismo. Y cuando vamos a buscar varona, dice la traducción palabras muy indicadas para esto. Quiere decir, aparte mujer, ayuda idónea, y quiere decir esposa. O sea, el Señor le había dado una esposa a Adán. Y cuando podemos entender un poquito en este versículo 23 de cómo Adán lo pudo haber dicho, ahí suena muy formal, muy bonito, pero imagínense a Adán diciendo, wow, esto es ahora carne de mi carne. En pocas palabras, esto es mi mujer, ella es fuerte, es como yo, ella es mi ayuda idónea, ella es mi esposa. O sea, ya le había dado una familia. Imagínense. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor creó luego a la mujer y no creó al mismo tiempo al hombre? ¿Verdad? Pero Dios creó luego a la mujer intencionalmente. Sí, bueno, resulta que el propósito de Dios, podemos decir, que era que el hombre se diera cuenta de algo, para que aprendiera a valorar, a extrañar a la mujer, para que aprendiera a amarla, a respetarla, a cuidarla, a valorarla. La hizo después con ese objetivo, para que se diera cuenta que el hombre sin la mujer estaba solo. Para todo el trabajo que tenía, todo el propósito que tenía, el hombre se hallaba solo. Entonces, bueno, voy a hacer a la mujer después para que tú te des cuenta
y tú te des cuenta de que sin ella estás incompleto. Tienes que aprender a valorarla, amarla, cuidarla. Esa es tu esposa. Y automáticamente vemos que es la primera familia de la tierra. Y el Señor también les da un propósito a ellos. Les dice, fructificar, aparte de obedecerlo, aparte de seguir en su obediencia, le dice fructificar y poblar la tierra. O sea, les dio un propósito a la familia de una vez. O sea que las familias tienen propósito. Ya el hombre sabía, mejor dicho, ya Dios sabía desde el inicio de que sin la mujer no habrían familias en la tierra. De que sin la mujer no estaríamos ninguno de nosotros aquí sentados. Entonces, es la primera familia que pisó la tierra. Y ahora pensamos aquí lo siguiente. La familia, suena grande, ¿no? Pero es aquí la familia donde está tu primer ministerio. No es en la iglesia, no es en tu trabajo, no es en lo que estés haciendo, sino que principalmente tu ministerio inicia en la casa, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, con tus hijos. No importa la edad que tengan tus hijos, sigue siendo tu primer ministerio. Es ahí donde tú aplicas lo que aprendes de la palabra de Dios. Es ahí donde tú enseñas la palabra de Dios primeramente. ¿Por qué? Porque de ahí depende de la familia, de que la iglesia esté fuerte. De la familia depende de que la iglesia esté edificada. De la familia depende de que esté preparada la iglesia para cualquier trabajo, para cualquier obra. De la familia depende de que la iglesia esté fuerte. Una familia fuerte es una iglesia fuerte. Una familia edificada es una iglesia edificada. Así que la familia es muy importante tanto para la iglesia como para la sociedad. Y de ahí depende de la familia tu generación, de que sea estable socialmente y que esté en Cristo. De ti depende de que tu generación sea estable y de que esté en Cristo. Hace muchos años, 300 años aproximadamente, hicieron un estudio a dos familias. La primera fue a Mac Jukes. Él nació en 1700. Esta familia, desde ese año hasta ahora, han venido haciendo ese estudio. Vivió en Nueva York. Esta persona no creyó en Jesucristo. No cumplió el papel que le correspondía como padre de familia. Y vea las consecuencias de esto. De sus 620 descendientes, 300 murieron de forma prematura. 120 mujeres ejercieron la prostitución. 100 fueron alcohólicos. Y su familia costó a los Estados Unidos 1.300.000. No aportaron nada a la sociedad. Esto fue un estudio realizado real. Ahora, en la misma época está Jonathan Edwards. Nació en 1703. Este hombre, a diferencia de la primera familia, este hombre buscaba la palabra de Dios y trataba de cumplir con el rol que le correspondía como padre de familia. Ahora, de sus 1.394 descendientes, 300 fueron líderes cristianos. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 fueron autores, muchos libros. Y 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos. Y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. La familia de Edward nunca costó ni un céntimo al Estado. Vean la diferencia de dos familias. Y sabemos que Dios creó la familia. Pero esto no quiere decir que la familia sea perfecta. No quiere decir que la familia ande siempre en el camino que es en la palabra de Dios. La primera familia pecó. ¿Cómo así? Bueno, se dejó contaminar fácilmente. Desobedecieron a Dios de una manera muy fácil. Sin más nadie. No había más personas. No habían, digamos, vecinos. No había redes sociales. Nada. Pecaron. Desobedecieron a Dios de una manera muy fácil. Cuando vemos a Adán, cuando ya toman del fruto prohibido, Adán lo primero que dice es una excusa. Igual lo demás. Adán dice, la mujer que tú me diste me dio de ese fruto. La primera excusa en la familia. Luego Eva también se excusa y dice, la serpiente me engañó.
Otra excusa. Y luego el hijo mayor de Adán y Eva, Caín, mata a su hermano Abel. Y cuando Dios le pregunta por su hermano, rindiéndole cuentas, Caín le responde: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Otra excusa. Y ellos escogieron dejarse contaminar. Y nosotros como familia, ¿qué escogemos? Tenemos que pensar en eso. Todo esto sucedió por un motivo muy fácil. La familia no cumplió con el papel que le correspondía ante Dios, con el rol que le correspondía tomar. Ninguno de los integrantes de esa familia asumió el papel que le correspondía, como hijo, como padre, como esposo, como esposa. Ninguno tomó su rol. Primero, Eva era de ayuda idónea a Adán, a la familia. Resulta que Eva no fue de ayuda idónea para la familia. Caín no cuidó de su hermano, lo mató, mejor dicho. Y Adán no estaba ahí presente para cuidar y dirigir a su familia. Si nos ponemos a pensar, ninguno de los integrantes asumió el papel que le correspondía, tanto como Adán y Eva, Caín y la primera familia del ejemplo, Masjus. Ninguno de ellos asumieron el papel que le correspondía ante Dios. Ninguno lo cumplió. Y esto hace que la familia se fracture, se deteriore. Y más si no tienen una base familiar sólida, muy sólida. Y es muy difícil cultivar familias en esta época. Hace muchos años, en 1700, como esta familia, era un poco más fácil. Pero ahora, en este tiempo, hay muchas más perversidades, mucha más contaminación, las redes sociales, las películas. Es más difícil cultivar una familia firme en la sociedad actual, crear una base familiar sólida. Esto me recuerda a un empresario que compró hace mucho tiempo un terreno en la ciudad. Este terreno era el basurero de esa ciudad. Al día siguiente de haber comprado el terreno lleno de basura, el empresario empezó a contratar camiones y camiones de arena. Llegaban día tras día y a cualquier hora del día. Estos camiones vaciaban su arena a lo largo de ese terreno lleno de basura. En cuestión de 2 semanas, ya este terreno estaba completo, estaba liso. Y empezaron las construcciones. Empezaron a echar asfalto, a hacer carreteras y empezaron a elaborar parques, fuentes y obviamente casas en todo ese terreno. En cuestiones de 2 meses ya era un terreno demasiado bonito. Habían árboles, casas y todas las personas de la comunidad, de la ciudad, querían vivir en ese nuevo complejo residencial. Resulta que la gente estaba muy contenta viviendo ahí. Pero a un par de años, 5 años después, empezaron los problemas. Salieron grietas en las carreteras. Empezaron a salir huecos pequeños en las carreteras. Las puertas ya no cerraban bien porque estaban descuadradas. Las ventanas costaban cerrarlas porque estaban perdiendo el encuadre de las ventanas. Y empezaron a salir grietas por las paredes. Al cabo de semanas ya fue lo peor. Paredes derrumbadas, huecos mucho más grandes, casas caídas. ¿Qué sucedió? Que ya ese complejo residencial estuvo vacío, era totalmente escombros. Y los vecinos que estaban cerca de ese conjunto residencial comentaban lo siguiente, tal vez de modo de chisme, pero comentaban: desde el inicio todo empezó mal, porque la base de ese complejo residencial era un basurero. Resulta, hermanos, que actualmente hay familias que construyen su hogar, no su casa, sino su hogar encima de un basurero. Hay cosas que perjudican a la familia, hábitos, cosas que perjudican a la familia. Y esto crea en la familia un olor no grato a Dios, un olor fétido, un olor a basura. Y resulta que ninguno de los miembros son capaces de hacer algo para que esto no suceda en la familia. Y es ahí donde está el gran problema. Cuando leemos Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Dice la palabra de Dios:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La idea, hermanos, es que su casa esté edificada sobre la roca y es en Cristo. Que la base sólida de su hogar no sea un basurero o arenas movedizas, sino que sea en Cristo. ¿Y cómo logramos construir una base sólida para la familia? ¿Cómo logramos hacer eso? Hermanos, para eso tenemos la palabra de Dios que nos da la respuesta. Cuando buscamos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 hasta el 9, la palabra de Dios nos da la respuesta a esto. Y es aquí donde tenemos la base sólida. Dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repartirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. El hermano Isaac esta mañana nos dio una reflexión que cuando estamos enamorados, ¿qué hacemos? Intentamos hacer lo mejor posible para esa persona. Mira, nos vestimos mejor, hablamos mejor, hacemos las cosas mejor, porque estamos enamorados y queremos que todo funcione bien. En pocas palabras, el Señor te está diciendo: oye, me amarás. Primero, me amarás. La palabra estará en tu boca, la prepararás tu corazón, meditarás en la palabra, primero aprenderás tú de ello, lo aplicarás en tu vida para que puedas aplicarlo a tu familia. Lo aplicarás al levantarte, al acostarte, dentro y fuera de tu casa, y estarán como frontales entre tus ojos, ahí, a la vista, entre ceja y ceja. Y la atarás en tus manos, en pocas palabras, para que te acuerdes de que mi palabra es la base sólida de tu hogar. Y que sin la palabra de Dios no hay base en el hogar. Y en pocas palabras se convertirá en un basurero. En poco tiempo ese hogar va a estar derrumbado. Pero la solución es la palabra de Dios. Esa es la base familiar. Enseñarás y cuidarás de tu familia. Y le prestarás atención. Muchas veces la familia no le presta atención a los familiares. Llegan del trabajo cansados y hacen cualquier cosa. Y más si tienen hijos. Hay un ejemplo que leí de un libro que me gusta mucho. Resulta que la niña llega del preescolar, los padres están en la casa, el transporte la deja en la casa y los padres están viendo televisión. La niña viene emocionada a jugar. Le dice: papi, vamos a jugar. Resulta que el papá voltea, ve un periódico en la mesa y ve un mundo en la hoja. Arranca esa hoja, lo pica en varios pedazos, lo mete en un pote y le dice: toma, hija, arma el mundo y ven. El papá estaba diciendo: wow, tenemos aproximadamente 1 hora y media o 2 horas para descansar y ver la película que queremos ver. Resulta que la niña regresó a los 15 minutos con el rompecabezas del mundo armado. Y el papá incrédulo le dice: para ver, ¿cómo lo lograste? Sí, papá, mira, lo logré, tengo el mundo armado. Resulta que detrás de la hoja está la familia, una forma de la familia. Y cuando tu papá armas a la familia, el mundo automáticamente queda armado. Resulta que es así. Cuando la familia está desarmada, el mundo está desarmado. Pero cuando la familia está armada, fuerte, la sociedad está fuerte. Y como les comenté, familias fuertes en Cristo, unidas, hacen de una iglesia edificada. Primero. Y una iglesia edificada hace de una sociedad edificada. Tenemos que centrarnos, hermanos, primeramente en nuestras familias para poder edificar a otros. Aprender nosotros a amar al Señor para enseñarles a otros a que aprendan a amar al Señor. Esa es la idea. Armar la familia para que el mundo quede armado automáticamente. Tú armas la familia, la sociedad queda armada. Esa es la idea, en tu corazón. Dios quiere familias firmes y edificadas, que la base de la familia sea la roca y no un basurero en tu vida.
cual sea que se llame basurero, ya sean redes sociales, ya sean mentiras, ya sean cosas que le desagradan a Dios, no un basurero. Que cuando los vientos lleguen a tu casa, a tu hogar, esos vientos de tentaciones, tu hogar esté firme, no se tambalee. Que cuando lleguen las lluvias de pecado, de todas esas cosas, de ataques a tu hogar, tu familia, tu hogar esté firme, no se tambalee. Porque resulta que hay mucha lluvia de ataque en la familia. Hay ataque constante en las películas, en las redes sociales. Donde tú volteas, hay un ataque a la familia. Por eso tenemos que estar enfocados en el hogar, con nuestra familia, enseñando la palabra de Dios. Y uno de los factores de que la familia no esté firme socialmente es porque el padre, la madre, el hijo, ninguno hace lo que le corresponde ante el Señor. Dice la palabra en los hombres, dice, velad, está firme, portaos varonilmente. O sea, esfuérzate en tu familia, da ejemplo. Y les dice a las mujeres, cuando le dice en proverbio, le dice, abre su boca con sabiduría. O sea, la mujer es de ayuda idónea, abre su boca con sabiduría, y la mujer sabia edifica su casa. Y cuando se refiere a los jóvenes, le dice, obedezcan en el Señor a sus padres y sean de testimonio de palabra. Para cada uno hay palabra de Dios. Y si nos ponemos a citar toda la Biblia, aquí no vamos a terminar esta mañana. Así que, si solo vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y no te reúnes en tu casa con tu familia, ahí estás cometiendo un error. Si solo vienes aquí, no estás asumiendo responsabilidades en el hogar. Solamente mandamos a nuestras esposas, a nuestra familia a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Pero tú no le estás hablando de la palabra de Dios a tu familia. Es ahí el problema. Tú quieres que tu familia ande en la verdad. Enséñale la verdad. Y sobre todo, tú anda en la verdad, que es en la palabra de Dios. Tú quieres que tu esposa sea virtuosa, que tus hijos obedezcan, que tu esposo sea un hombre varonil, esforzado y valiente. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? ¿En oración? ¿En estudio de la palabra? ¿Qué tiempo le dedicas a eso, no? Ahí es donde está el problema. Cuando no le enseñas a tu familia a honrar a Dios, el mundo, el diablo, le enseñará a tu familia a deshonrarlo. Cuando no le enseñas a tu familia lo bueno, el mundo le enseñará lo malo, automáticamente. Si tú no cumples el papel que te corresponde en tu hogar, el enemigo asumirá un papel en el hogar. Y es ahí donde está grave la cosa. Por eso es que tenemos que estar afianzados en la palabra de Dios y enseñarla a nuestra familia. Tenemos que amar a nuestra familia con los ojos, con los oídos y con la boca. Así como el ejemplo de la niña. Tenemos que prestarle atención a nuestra familia. Porque mientras más aprendas de Jesús, mientras más ames a Jesús, más amarás a tu esposo. Mientras más aprendas de Jesús, mientras más ames a Jesús, más amarás a tu esposa, al igual a tus hijos, a tus hermanos. Mientras más ames a Jesús, más amarás a tu familia. Mientras más aprendas de Jesús, más tendrás una base familiar sólida. Vamos a leer Deuteronomio nuevamente, del 5 al 8. No harás para ti, Deuteronomio del 6, del versículo 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, pónganse de pie un momento, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 9, porque esta es la base firme para el hogar, la palabra de Dios, y aquí está explícito todo lo que tenemos que hacer. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás
Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Le pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a andar conforme a su palabra, Señor, a hablarle a nuestros familiares, Señor, a cumplir el rol que nos corresponde, Señor, en el hogar, ya sea hijos, ya sea hermanos, ya sea tíos, ya sea padre, ya sea madre, esposo, esposa. Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir cada uno de nosotros con el papel, Señor, que nos corresponde, con las responsabilidades que nos corresponden en el hogar, Señor. Ayúdenos, Padre, a edificar, Señor, esa base sólida que es en su palabra, que es en Cristo, Señor, en nuestra familia, Señor. Ayúdenos, Señor, a tomar esta responsabilidad, Padre, no solamente en nuestro núcleo de nuestra casa, Señor, sino también en nuestros familiares cercanos y no cercanos, Señor. Ayúdenos a cumplir con ese papel, Señor. No importa la edad que tengan cada uno de nuestros familiares, Señor. Sigue siendo nuestra responsabilidad, Padre. Y le pedimos que nos dé la valentía, Señor, la palabra, para poder hablarle, Señor, a ellos. Señor, le damos gracias, Señor. Y también queremos pedirle que nos ayude, Señor. Primeramente, preparar nuestro corazón para aprender de su palabra, para amarlo cada día más, Señor. Para poder llevar a otros, Padre, a que puedan amarlo a usted, Señor. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.